Bueno, pues vamos a ver algunas de las herramientas más interesantes que tiene el SQL Server para poder gestionar lo que es el sistema gestor de base de datos en sí mismo. Entre ellas tenemos el administrador de configuración del servidor, que es un programa que nos sirve para ver el estado de los servicios y configurar los protocolos con los cuales la gente va a acceder al servidor. Si nos vamos a servicios de SQL Server, podemos ver que tiene instalados los servicios o los dos servidores que las dos instancias que hemos instalado previamente. Una de ellas es SQL Express, que tiene un servicio asociado que es el SQL Server SQL Express, y otra que es Servidor 2, que tiene un servicio asociado que es SQL Server Servidor 2. Al mismo tiempo existen dos servicios que por defecto vienen parados, que van a estar casi siempre parados, que sirven para tareas de mantenimiento. El SQL Browser es un servicio asociado a SQL Server que sirve para admitir o para gestionar las conexiones remotas que hagan los clientes a nuestro sistema gestor de base de datos. Cada uno de estos servicios se puede configurar de manera independiente. Se les puede configurar, por ejemplo, el estado, de si se pueden parar, se pueden arrancar, pausar, al igual que servicios normales del sistema Windows. Otro aspecto que podemos configurar es los protocolos por los que atiende SQL Express y Servidor 2, que son las dos instancias de SQL Server que tenemos instaladas. Los protocolos que se pueden por defecto estarían deshabilitados. Yo ya los tengo habilitados, los he configurado. Son el TCP/IP, las canalizaciones con nombre y el protocolo vía. Son los más utilizados. Si picamos sobre ellos con doble clic también se podrían configurar, y lo normal es, si vamos a aceptar conexiones remotas o los clientes se van a conectar con algunos de estos protocolos, es tenerlos siempre habilitados. Si hay un cambio en el estado del protocolo, sería conveniente reiniciar el servidor para que se quedara patente. Y ahora lo que vamos a hacer es una pequeña introducción al cliente de SQL Server, como es el MS Manager. Repito, el MS Manager es un cliente del servidor de SQL Server. No es un servidor ni un sistema gestor de base de datos. Lo que nos va a servir es para comunicarnos con esas dos instancias del servidor de SQL Server que hemos instalado en el paso anterior. Desde aquí, desde esta consola, podemos ver cómo hemos mapeado o hemos registrado las dos instancias de SQL Server que vinimos instalando en la clase anterior. Para registrar una instancia, sabéis que tenemos que darle al botón de añadir host, que es el que tiene la cruz verde, ese que estamos viendo ahí. Lo primero que tenemos que decirle es a qué instancia nos vamos a conectar. Para hacer un inicio de sesión local, al estar en la misma máquina, podemos utilizar el punto, barra y el nombre del servidor. ¿Vale? En nuestro caso sería punto barra y el servidor al que nos queramos conectar. Si queremos a SQL Express, pues ponemos el nombre de esa instancia. El modo de autentificación puede ser directamente en Windows, que aquí funcionaría al estar en la misma máquina local, o el que configuramos mixto para que el servidor de base de datos sea el que autentifica a los usuarios. Vamos a iniciar de esta segunda forma. El usuario que vamos a usar es el usuario superadministrador y la contraseña la que pusimos cuando instalamos esta instancia de SQL Server. Le damos a siguiente y ahora desplegamos el catálogo de bases de datos que contiene nuestro servidor. ¿Vale? Otra forma de entrar a nuestro servidor sería mediante lo que se llaman las canalizaciones con nombre, es decir, podemos acceder, si lo hiciéramos desde fuera del servidor, con la IP del servidor y el nombre de
Ahora lo que vamos a hacer es probar con una base de datos real. Vamos a crear una carpeta en nuestra máquina que se va a llamar, por ejemplo, BDD, el nombre es arbitrario, y ahí vamos a copiar dos ficheros con la base de datos de ejemplo Norwin que disponemos de Microsoft. La base de datos previamente la tendremos que tener descargada y hay que decir que está formada por dos ficheros, un fichero MDF que es el que contiene los datos y un fichero LDF que es el que contiene el registro de transacciones de la base de datos Norwin. Se puede decir de manera genérica que las bases de datos de SQL Server están formadas por dos ficheros. Una vez copiados los dos ficheros, procedemos a registrarlos en el servidor de base de datos mediante el MS Manager. Nos vamos a MS Manager y aquí le decimos que vamos a juntar una nueva base de datos. Adjuntar es asociar esos ficheros que tenemos en esa carpeta a una nueva base de datos. Para ello nos tenemos que ir a Service, Attach Database y se nos abrirá un asistente que es el que estamos viendo ahí. Las coordenadas del servidor ya las tenemos, las credenciales también porque están registradas. Le daríamos simplemente a siguiente. Llegamos a esta pantalla donde tenemos que decirle el nombre que le vamos a dar a la base de datos a la cual vamos a asociar esos dos ficheros, que se va a llamar por ejemplo prácticas, y hay que decirle la ruta donde se encuentran ubicados los ficheros. Bien, el programa tiene un bug y es que no mapea bien, aunque le hayamos dado la ruta aquí arriba, no mapea bien los dos ficheros asociados a la base de datos, el MDF y el EDF, con lo cual habría que volverlos a mapear para que me dijera que el estado de esos ficheros es el correcto. Lo vuelvo a buscar en la carpeta BDD y lo mismo hago con el fichero LDF. Una vez que está todo correcto, ya podemos dar la siguiente y esperaríamos al resultado que nos diera la transacción. Hay veces en las que nos puede dar este error, eso es un tema de permisos, habría que darle a la carpeta BDD los permisos correctos. Una vez que lo hemos dado, hemos visto cómo el log nos lo saca limpio y ya tendríamos creada la base de datos. Si todo ha ido bien, se habrá registrado una nueva base de datos, que es la que vemos ahí, que es la base de datos Norwin, que la podemos ya replegar y desplegar y ver que están ahí todos sus objetos, todas sus tablas y listas y operativas en línea para ser utilizadas.